Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. A usted que nos ve por las redes sociales, le agradecemos por estar conectado con nosotros. No nos cambie, pues en breve tendremos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Juan Miguel Uz Chitop. Amén. Él es esposo de hermana Lady. Ella ya vino un par de veces con nosotros y ellos están con el deseo de congregarse con nosotros. Sean bienvenidos, siéntanse en confianza. En este lugar les amamos en el Señor. Amén. Me alegra también de tener a hermana Leti con nosotros. Amén. Creo que se merece un aplauso al Señor, hermanos, porque Él es bueno y maravilloso y está al cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Quiero que demos el tiempo, hermanos, a los niños para que pasen a su aula, para que reciban su enseñanza. Y qué bonito, hermanos, este grupito de niños hermosos, hermanos, que sean formados en el camino del Señor. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. El conocimiento de la palabra de Dios es lo mejor que puede recibir un ser humano. Y qué bueno que desde niños los acostumbremos a buscar de Dios, ¿verdad? Desde que felicitaciones a los padres que traen a sus hijos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, en el capítulo número 10. San Lucas, capítulo número 10. Vamos a leer a partir del versículo número 25. Hoy vamos a hablar, hermanos, en la parábola del buen samaritano. Preciosas enseñanzas que encontramos en esta parábola y son de gran bendición para la iglesia. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor. Esta parábola, hermanos, es muy importante, y porque en ella el Señor nos está ilustrando de una manera muy clara acerca del amor y de la misericordia que tenemos que tenernos los unos con los otros.
Y no solamente los que nos conocemos, sino aún las personas que nosotros no conocemos. Eh, Conforme vayamos analizando la parábola, nos vamos a dar cuenta realmente quién es nuestro prójimo. Porque muchas veces, como en este caso de este intérprete de la ley, como que no tenía muy claro lo que era el prójimo, aunque él era quien era de los personajes que interpretaban la ley. El asunto es de que uno, aún estando en el Evangelio o en cualquier religión, se convierta en religioso, ¿verdad? Y no en una persona transformada por el poder del Señor, como cristiano. Entonces, cuando vemos la palabra de una manera religiosa, posiblemente podemos dejar cosas importantes que Dios quiere que nosotros sepamos y que hagamos. Como en este caso, nos está dejando bien claro, amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque para Dios es de suma importancia que nosotros amemos al prójimo. Porque a través de amar al prójimo, nosotros estamos evidenciando que amamos a Dios. Ahora, si no amamos al prójimo, si decimos que amamos a Dios, entonces somos mentirosos. Porque eso es lo que está en la palabra. Cuando le preguntaron al Señor también la misma pregunta que aquí le hizo el intérprete de la ley a él, también él dio la misma respuesta. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas, con todo el alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que amar al prójimo, pues es una prueba bien clara de que un individuo ama a Dios o rechaza a Dios. Entonces, ese es un termómetro que podemos usar para saber qué tanta cantidad amamos nosotros a Dios. En el versículo número 25, donde empezamos a leer, dice, y he aquí un intérprete de la ley. O sea, que era un hombre, al decir intérprete de la ley, un hombre entendido en la ley de Moisés. Era un hombre experto, un conocedor de la ley de Moisés. A estas personas le llamaban los doctores de la ley. O sea que este hombre no era cualquier personaje. Era alguien que era bien preparado. Era un rabino. Era alguien que conocía a profundidad la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, por eso, hermanos, es muy, muy correcto que nosotros la escudriñemos y la analicemos para no caer en un error, como estaban cayendo este intérprete de la ley. Porque ellos interpretaban la ley de Moisés. Pero también el asunto era de que ellos creaban conceptos que creían que fuera el correcto. Cuando ellos hacían un análisis de la ley de Moisés, ellos llegaban a conclusiones y escribían conceptos creyendo de que eso era lo que la palabra quería decir. Porque ellos se esmeraban en querer discernir qué es lo que decía la palabra. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él viene y nos da un análisis más profundo acerca de lo que es la palabra de Dios. Jesús viene para darnos a conocer que en la palabra está el mismo espíritu de Él. O sea, la importancia que tiene la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor no es una palabra muerta, es una palabra que da vida cuando el hombre la recibe. Ahora, cuando el hombre la escucha, pero no la quiere recibir, es como cualquier otra palabra, no provoca efecto. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos la palabra del Señor, en nosotros provoca un efecto.
En primer lugar, nos redarguye. Cuando recién escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje, el plan de salvación, lo entendemos y lo creemos y lo recibimos. Entonces en nosotros se provoca ese efecto. Cuando nosotros entendemos y decimos, Señor, me abriste los ojos, te doy gracias porque me diste la oportunidad de escuchar esa palabra y ahora sé que soy pecador y te pido perdón por mis pecados y quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Salvador. En ese momento ocurre un efecto glorioso en nuestras vidas, que se provoca un milagro, una transformación de vida, porque de manera que el que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Eso es la diferencia de escuchar con atención la palabra de Dios. Por eso que qué importante es escuchar la palabra de Dios antes que escuchar palabras que no es de Dios. Dice San Juan 6, 63, oiga, dice, el Espíritu, dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor, hermano, no es una palabra común y corriente. Es una palabra que da vida. Porque inherente a la palabra de Dios, hermano, está su espíritu. Y eso es lo que nos provoca a nosotros, en algunos hermanos, cólera y en otros gozo. ¿Verdad? Porque la palabra del Señor, hermano, redarguye. Entonces, en este caso, hermano, la palabra que aquí el Señor le está dando a este intérprete de la ley, le está dando a entender, hermano, la vida de esta palabra. Y eso es el amor y la misericordia que tiene que tener el cristiano por su prójimo. Ese es el verdadero significado que está ahí en la profundidad de esta parábola. El asunto y el problema, hermanos, era para los intérpretes de la ley, que ellos hacían comentarios adicionales a la ley escrita que fue dictada por Dios a Moisés. Y lo mezclaban con la ley oral, o sea, lo que ellos discutían cuando se juntaban para sacar conclusiones. Y lo que ellos declaraban o escribían, lo que consideraban que era lo que ellos estaban entendiendo, lo que ellos estaban interpretando. Y de esta manera es como surgieron dos no sé cómo llamarles, libros, o no son libros porque son tomos de escritos, que es el Mishnah y el Talmud. Y ellos estos libros los sacaron de la ley. Y ellos le daban mayor prioridad a lo que ellos habían escrito que a lo que habían recibido directamente de Dios a través de Moisés. Entonces, el Mishnah quiere decir estudio o repetición. Y esta era la primer gran colección escrita de las traducciones orales judías y es conocido como el Torá. Y hasta la fecha, pues el Torá, pues los judíos lo respetan y lo tienen en alta estima, ¿verdad? Para ellos, pues esto es, el Torá, pues es la palabra del Señor, ¿verdad? Y así lo es. Y el Torá es la primera obra importante de la literatura rabínica, ¿verdad? Porque es la que está más apegada a la palabra que Dios le dio a Moisés. Ahora, el Talmud, este era el libro que contiene la tradición oral, las doctrinas, las ceremonias y los preceptos de la religión judía. Y estos escritos se le atribuyen a antiguos estudiosos rabinos. Y a este libro, hermanos, es a los que los intérpretes de la ley se basaban. Y es por eso que en ellos realmente no había una claridad
en la interpretación de la palabra del Señor, porque estaban mezclando sus conocimientos humanos, ¿verdad? Y ellos sacaban sus propias conclusiones. Por eso dice en el versículo, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, era un hombre muy preparado, ¿verdad? Pero con errores de interpretación. Y le dice, se levantó para probarle. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, en primer lugar, se paró como para llamar la atención, pero dice que lo hizo para probarle. ¿Qué quiere decir para probarle? Para tentarle, para descubrir si estaba interpretando correctamente la ley, porque ellos se creían perfectos. Y cuando le dice maestro, ellos no creían que Jesús fuera realmente un rabino, porque cuando ellos andaban con él, andaban solamente para ver cómo lo hacían caer en un error. Y aquí le dice maestro. Entonces, yo no creo que lo haya dicho de corazón maestro, lo estaba haciendo con hipocresía, porque ellos no creían que él fuera maestro. Entonces andaban buscando cómo hacerlo caer para dejarlo en vergüenza. Pero eso era imposible, porque Jesús es el maestro. Porque Jesús, hermanos, porque Jesús es el verbo. Porque Jesús, hermanos, el Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De San Juan 1:1. Entonces, ahí no había pierde, ¿verdad? Pero ellos siempre buscando cómo hacer caer a Jesús, porque ellos realmente no tenían claro, no comprendían quién realmente era Jesús. Y querían quitarlo de en medio de ellos, porque les era un estorbo, porque entraba celo en ellos, porque las respuestas que Jesús les daba cuando ellos les preguntaban, siempre los dejaba callados. Y esta no fue la excepción, ¿verdad? Y le dice, ¿qué fue lo que le preguntó? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en mi palabra? Él no le dijo, ¿qué está escrito en el Talmud? No, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que entiendes tú? Porque Jesús sabía de que ellos interpretaban la ley, pero a su manera. Y Jesús quería saber qué es lo que él creía, qué es lo que él entendía en la palabra del Señor. Por eso Jesús estaba interesado, hermanos, y está interesado en que nosotros estemos seguros de que lo que nosotros escuchamos realmente edifica nuestro espíritu. Para que no perdamos nuestro tiempo, hermanos, en escuchar cosas que no nos edifican, en perder nuestro tiempo en cosas que no nos edifican. Porque nosotros como cristianos necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos aumentar en conocimiento de la palabra del Señor para conocer cuál es su voluntad. Porque no podemos conocer la voluntad del Señor si desconocemos su palabra, hermanos. Entonces dice que el intérprete de la ley le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sí conocía la palabra del Señor, porque eso se encuentra ahí en Deuteronomio 6, 4, 5. Y cuando le dice y a tu prójimo como a ti mismo, eso no está en Deuteronomio, es en ese versículo de Deuteronomio 6, 4 y 5, sino que y amarás como a ti mismo está en Levítico 19, 18. Y donde dice, no te vengarás, no guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo. Sé que aquí estaba la confusión, mire. Dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Entonces, aquí cuando decía la palabra, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, o sea que ellos entendían que su prójimo eran únicamente los de Jerusalén, los judíos, los hebreos, sus familiares, sus más allegados, pero a los que eran lejanos de ellos, a ellos los tenían como que no valían nada, los veían de lejos. Los veían como que no importaban. Y aún hasta la fecha, así actúan los judíos. A nosotros, como costaba Estercita cuando estaba dando un estudio, dice que como ella fue allá, cuando se encontraba uno con uno de ellos, voltean su cabeza para otro lado porque a uno lo ven quizá como un perrillo todavía, ¿verdad? Entonces ellos todavía tienen ese concepto. Y le dice Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora aquí hay algo. Jesús le dice, bien has respondido, porque realmente conocía la palabra, ¿verdad? Pero le estaba dando un mal sentido. Pero Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y aquí también para nosotros, si nos quedamos con esta respuesta que le dice Jesús, con este consejo, podemos también nosotros caer pensando que porque ahí estaba dando a conocer que por medio de las obras él iba a vivir. Pero la palabra del Señor, cuando nos ponemos a escudriñarla, nos dice que la salvación no es por obras. Efesios en el capítulo número 2 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. O sea que Jesús no se estaba contradiciendo, pero sí le estaba dando a entender que lo que él había contestado era correcto, pero era necesario que lo hiciera. No era solamente que tuviera conocimiento. Y ellos realmente lo hacían, pero lo hacían con su gente, con los de ellos, pero con un extraño no se atrevían a hacerlo. O sea, las obras, cuando Jesús, no digo esto, no es que las obras no sean importantes. Las obras son importantes hacerlas, hermanos, para la vida de un cristiano. Las obras, hermanos, son la evidencia de que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Las obras son la prueba de que el Señor transformó nuestra vida. Un cristiano que no hace obras, hermanos, es alguien que está demostrando que todavía no tiene esa fe viva en Jesucristo, porque todavía no tiene el amor de Dios en él. El apóstol Santiago dejó bien claro, hermanos, para que nosotros entendamos lo importante que es que nuestras obras, hermanos, den muestra de que nosotros somos hijos de Dios. Decía el apóstol Santiago, hermanos, en Santiago 2:14, le decía, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que analizar. Depende de qué concepto nosotros tengamos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero si no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea que viene alguien con necesidad, venimos, sí, venite, voy a orar por vos para que Dios te provea, te bendiga, oramos y se va. Pero no somos quienes ofrecerle nuestra ayuda, nuestra mano, en nuestras posibilidades. Podemos hacer algo por esa persona, hagámoslo, porque esa es una muestra de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta.
Hermanos, este versículo tiene que quedarnos claro. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Por eso los cristianos tenemos que identificarnos, hermanos, por nuestro trato al prójimo. Tenemos que compartir de las bendiciones que el Señor nos ha dado para bendecir al más necesitado. Y dice en el versículo número 18 Santiago, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, hermanos, la gente tiene que distinguir que nosotros tenemos al Señor, que nosotros tenemos fe en Dios a través de las obras que nosotros hacemos. O sea, hermanos, no podemos justificarnos de que la salvación no es por obras. Somos salvos por gracia. Pero lo que el Señor implanta en nosotros, hermanos, ese amor y esa misericordia por nuestro prójimo, tenemos que ponerlo en práctica. No podemos ser indiferentes. El verdadero cristiano, hermanos, tiene que identificarse, tiene que ser diferente. Y si vamos a dar algo, hermanos, tiene que ser con amor, no para que nos vean. No para que hagamos proyectos y tomemos fotos y al Facebook para que lo vean que somos buenos. No, hermanos. El verdadero cristiano tiene que darse de corazón. No para ser visto, no para ser aplaudido, no para ser calificado por el hombre, sino para ser calificado por Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Pero le dice el intérprete a Jesús en el versículo número 29, dice, queriendo justificarse. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque él sabía que su prójimo, hermanos, eran sus paisanos, eran los judíos, eran sus familiares. Y él quería justificarse porque él sabía que él no tenía problemas. Pero solamente lo estaba haciendo con los suyos, con sus conocidos, con sus amigos. Y él conscientemente decía, yo estoy tratando bien a mi prójimo. Y él, pensando en el versículo que leímos ahí en Levítico, donde decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él estaba consciente, yo amo a mi prójimo, decía él, porque yo los instruyo. Yo dedico tiempo para formarlos, para transmitirles la palabra. Pero Jesús, hermanos, que daba el verdadero sentido a la palabra del Señor, que daba vida a través de la palabra. Él ya lo había tratado y ya quizá muchos lo habían escuchado cuando él realmente explicaba el verdadero propósito, hermanos, de Dios en su palabra. En Mateo 5:43 les decía Jesús, hermanos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque ese es el concepto que estaba formado en la mente y en el corazón de ellos, hermanos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, les decía Jesús, amad a vuestros enemigos. Eso es diferente, hermanos. Jesús vino a hacer una transformación, hermano. No vino a cambiar la palabra, sino para darle la correcta interpretación que tenemos que darle. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Porque estas son cosas que no son lógicas. Pero para un verdadero hijo de Dios, hermanos, si alguien me maldice, hermanos, yo tengo que bendecirlo. Y Dios me va a traer más bendición a mí cuando alguien me maldice y cuando yo lo bendigo. Así que no se preocupe por cualquier palabra que digan en contra suya. Cualquier palabra de maldición, hermanos.
no provoca efecto en la vida de un cristiano, hermanos. Pero nosotros, por misericordia y por amor a esa persona que nos trajo maldición, tenemos que bendecirla, hermanos. Porque nosotros sabemos que la palabra que nosotros digamos, hermanos, si es de maldición, se revierte para uno mismo. Y esa misericordia y ese amor tenemos que manifestarlo por esa persona que nos está maldiciendo, para que no le revierta esa maldición a él, hermanos, o a ella. Hacer bien a los que os aborrecen. Esto no es fácil. Pero las personas que hablan mal de nosotros y que los critican, que nos aborrecen, hermanos, tenemos nosotros que hacerles el bien cuando se nos dé la oportunidad. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todos los que andan hablando mal de nosotros y poniéndonos apodos y diciendo que somos esto, que somos los otros, hermanos, tenemos que orar por ellos, para que Dios los bendiga y tengan la oportunidad de comprender el verdadero motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Es Jesús, hermanos, ¿quién lo iba a engañar? Discernió, hermanos, la mente del escriba y sabía que él se estaba justificando porque él se consideraba recto delante de los ojos de Dios. Entonces viene Jesús con la parábola, hermanos, a dejar claro lo que es el prójimo. Yo creo que nosotros ya tenemos claro lo que es el prójimo, hermanos. Espero que todos. Y dice en el versículo número 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Empieza Jesús, hermanos, a explicarle esta parábola para que aquel hombre, hermanos, de aquella cabeza cerrada que tenía, que no entendía el verdadero significado del prójimo, entendiera. Aún aquel hombre lo estaba haciendo para provocarle, pero Dios le manifestó amor y misericordia. Este quiere hacerme caer, pero yo lo voy a hacer entender, dijo Jesús. Porque ese es el verdadero amor de Dios, hermanos. Porque Dios nos ama a todos y a todos nos da la oportunidad. No hay, hermanos, a nadie que Dios no ame. Y mientras hay oportunidad, Dios va a seguir manifestando su amor. Y por eso es de que se predica la palabra del Señor en todo tiempo, todos los días y por diferentes medios. Dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Ya que Jericó estaba alto y como descendía, Jerusalén, hermanos, Jericó eran dos pueblos que estaban distanciados aproximadamente como de aquí a Quesaltepeque, más o menos. Y ahí en Jericó era un lugar donde habían muchos sacerdotes y levitas. Era un lugar que habían más que cualquier otro lugar. Y dice que mientras él venía, hermanos, hacia Jerusalén, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Hermanos, esa cosa de los asaltos, de los ladrones, eso no es de ahora. Es cierto, ahora se han multiplicado los asaltos y da temor. Pero mire, en aquel tiempo, hermanos, eran común. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado siempre ha existido. La maldad siempre ha existido. Nada más de que hoy, en los últimos tiempos, se ha multiplicado. Porque esa fue la profecía que el Señor dio. Dice que lo golpearon y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Está claro que no quedó muerto, medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote se acercó, lo vio, pero ¿qué dice? Siguió de largo. Pasó un sacerdote, era un religioso, era un hombre que había dedicado su vida a Dios, era un mediador entre Dios y los hombres, era el que ofrecía sacrificios para cubrir los pecados del hombre, era un hombre que enseñaba la palabra, que enseñaba la ley, pero vio a aquel hombre ensangrentado
quejándose y lamentándose de dolor, pero se fue. Se fue. No tuvo misericordia, no tuvo amor, lo ignoró. Y dice en el versículo 32, asimismo pasó un levita, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Un levita, hermanos. Era de la tribu que Dios había elegido, hermanos, para que estuvieran sirviendo en el templo. Eran los que ayudaban a los sacerdotes. Eran los que dirigían la alabanza y la adoración. Eran los líderes del templo. Eran los que ayudaban a hacer los sacrificios y que ministraban las ofrendas. Eran conocedores de las Escrituras. Mas sin embargo, hermanos, no tenían claro lo que era el prójimo. Porque también dice que se acercó, lo vio, lo escuchó lamentarse, porque no creo que iba a estar callado el hombre. Él quería que alguien lo auxiliara. Y no creo que haya estado callado. Pero se fueron. No lo atendieron. Los levitas, hermanos. Dios los había nombrado, los había asignado para servir en el templo. Pero en el tiempo de Jesús, hermanos, los levitas se había convertido en una asociación de religiosos. Habían caído, hermanos, en el desconocimiento de la verdadera palabra del Señor. Ustedes, hermanos, para este sacerdote y para este levita, y también para el intérprete de la ley, porque todavía no tenía bien claro quién era el prójimo, porque Jesús se lo estaba explicando. Ese hombre que estaba ahí no era su prójimo. Porque ellos decían, no, lo miraban con desprecio, porque era un desconocido. No era parte de la familia judía. Ellos lo miraban como un desecho de la sociedad. Y como ellos eran bíblicos, conocían la palabra, porque decían, para justificarse y sanar su conciencia, pensar de que ese hombre estaba muerto. Porque ellos no querían contaminarse, pero ellos sabían que estaba vivo. Ellos estaban aplicándose la palabra para justificarse. Porque dice en Números 19:11, y hay otros versículos que hablan acerca de esto, que el que tocare el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Eso era lo que decía la ley. Entonces ellos se justificaban en la palabra para no ayudar a aquel hombre que tenía necesidad. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros queremos tomar solamente cierta parte de la palabra, la que nos conviene, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor nos está explicando, hermanos. Nos está queriendo darnos a entender la importancia de saber quién es nuestro prójimo y cómo tratarlo. Porque después se pone el ejemplo, hermanos, después de que este sacerdote y estos levitas, hermanos, le dio la espalda y no tuvo misericordia, dice que pasó un samaritano. Un samaritano también, hermanos, era alguien que no querían los judíos. Y dice que iba de camino y vino cerca de él, hizo lo mismo que los demás, pero dice que viéndole, este sí fue movido a misericordia y tuvo compasión. Y se bajó de su caballo y se acercó a él y sacó, hermanos, de lo que traía ahí en su maletín para vendar sus heridas, para curarlo, para sanarlo. Dice que puso en él, dice, aceite y vino. Esas eran cosas, hermanos, que siempre los caminantes cargaban, porque era lo que se utilizaba para sanar heridas.
Esos sacerdotes y esos levitas también los tenían que haberla llevado, porque eran caminantes, pero no fueron tocados sus corazones, no tuvieron amor y misericordia. Dice que les sanó sus heridas, dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó y cuidó de él. Qué lindo, hermanos. A pesar, hermanos, de que los samaritanos, los judíos los miraban con desprecio, porque ellos no los querían, porque ellos se habían mezclado, hermanos, cuando el cautiverio babilónico, se metieron ellos con los paganos. Cuando volvieron del cautiverio ya no se llevaban entre sí, porque ellos eran rechazados, porque tuvieron relación con mujeres paganas y se separaron. Y también los samaritanos también querían manifestar su fe. Y ellos levantaron su propio templo, hermanos, ahí en el monte Gerizim, donde le dice la mujer samaritana también a Jesús, ¿verdad? Nuestros padres adoran, nuestros padres adoraron en este monte, pero los vuestros que en Jerusalén. O sea que tenían un lugar donde adoraban a Dios los samaritanos. Y ellos pensaban, hermanos, de que el Mesías, cuando se manifieste en su segunda venida, va a aparecer ahí en ese lugar, en ese monte donde ellos adoran. Mas, sin embargo, hermanos, para los judíos ellos no valen nada, como nosotros. Pero este hombre, hermanos, que era mal visto por la sociedad, ese hombre, hermanos, fue el que fue movido a misericordia. Porque Dios, hermanos, en su infinito amor, es lo que ve la sinceridad del corazón del hombre. Dios, hermanos, detesta la altivez del corazón del hombre. Ya lo decía, hermanos, en Romanos 9:15, no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia de las personas sinceras, de las personas humildes, de las personas que no son orgullosas, como este samaritano, que puso en su corazón ese amor, porque este hombre realmente conocía a Dios. Este hombre no era un religioso, era un hombre que ponía en práctica el amor de Dios. Este samaritano no anduvo averiguando quién era. Quizá era un judío, quizá era un levita, pudo haber sido un sacerdote, pero él, hermanos, usó de misericordia y demostró que realmente amaba a Dios. Dice, y vendó sus heridas, dedicó tiempo y usó sus manos, hermanos, usó sus recursos. Lo subió en su caballo, hermanos, se bajó y él tuvo que caminar para llegar, hermanos, al lugar donde tenía que ir. Lo tuvo en sus brazos. Eso es demostrar amor, hermanos. Quizás nos pueda pasar a nosotros, hermanos, en nuestro camino. Quizás pasa un accidente y la persona que está ahí necesitada puede ser alguna persona, hermanos, que tal vez nos hizo daño, quizás habló mal de nosotros. Pero si en ese momento, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de auxiliar a alguien, no importa quién sea. Quizás esa persona, hermanos, que nos hizo llorar un tiempo. Pero si esa persona está ahí, hermanos, esa persona es nuestro prójimo. Estamos obligados, según la palabra del Señor, hermanos, a acercarnos y auxiliar a nuestro prójimo, sin importar quién sea. Y se fue caminando, hermanos, el enfermo, el golpeado, hermanos, en el caballo, y él caminando hasta el mesón, demostrando, hermanos, que él sí amaba a Dios, aunque no era religioso, pero sí había nacido de nuevo. Este samaritano, hermanos, este hombre que era rechazado por la sociedad, fue el que tuvo misericordia.
¿Qué importa, hermanos, qué piensan los demás de nosotros porque somos cristianos, porque somos evangélicos? ¿Qué importa, hermanos? Pero manifestemos que somos diferentes, hermanos. Que no nos identifiquemos como escandalosos o como viciosos. Identifiquémonos como amorosos y misericordiosos, hermanos. Y agradaremos el corazón de Dios. Ahora el sacerdote y el levita, hermanos, demostraron la dureza de su corazón, demostraron su orgullo. Conocían de la palabra, pero sus mismas interpretaciones los tenían confundidos. Entonces, hermanos, con esto yo creo que el Señor quiere que entendamos de que nuestro prójimo es, hermanos, todas esas personas que están cercanas a nosotros. Pero no solamente nuestros amigos, ni nuestros familiares, ni los miembros de la iglesia, sino cualquier persona, hermanos, a quien tengamos la oportunidad de extenderle nuestra mano, de prestarle nuestro auxilio y demostrarle que realmente somos hijos de Dios. Esto, hermanos, es algo que solamente Dios lo puede hacer en el corazón del hombre. Una persona sin Dios es difícil, hermanos, porque una persona sin Dios es rencorosa. Pero el verdadero hijo de Dios, hermanos, no guarda rencor, porque ama de corazón. Gloria al Señor. Ya estamos por terminar. Dice que en el versículo número 35, que otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Oiga la palabra, cuídamele. Lo hizo suya la responsabilidad de cuidar a este muchacho, aunque no lo conocía. No solo ya había invertido tiempo en él, le dejó 2 denarios, que era el salario de 2 días. Como quien dice ahora, unos 300 quetzales, ¿verdad? Dio de lo que él tenía. Compartió de las bendiciones de Dios. Por eso, hermanos, no tenemos que ser duros nosotros para ayudar a nuestro prójimo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo devolveré, te lo pagaré cuando regrese. No le importaba qué cantidad gastar. Qué bonito, hermanos, cuando Dios toma el corazón del hombre, lo transforma, lo hace nuevo y pone amor para con su prójimo. Por eso, hermanos, de lo que Dios nos da, si Dios nos bendice, hermanos, es para que compartamos. Es para que demostremos, hermanos, que amamos a Dios ayudando a nuestro prójimo. Siempre habrán oportunidades de hacerlo. Busquemos esas oportunidades, hermanos. No huyamos, hermanos, a las necesidades de nuestro prójimo. No rehusemos, hermanos, de poner en práctica lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque esto proviene del Espíritu de Dios, hermanos. Y es un don exclusivo para los hijos de Dios. No dé de mala gana. No dé renegando. En estos días, hermanos, se presta con tanta gente necesitada que anda en la calle. Pero muchas veces nos enojamos. Muchas veces usamos nuestra boca, hermanos, sin ponernos a pensar de que estamos ofendiendo a Dios. Porque todas esas personas, también Dios las ama. Por ellas también Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Y tenemos nosotros, hermanos, la responsabilidad de demostrarle a esa gente que nosotros somos diferentes y extenderle nuestra mano para ayudarles. Y le dice Jesús, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Qué lindo, hermanos. Entendió la palabra de Jesús.
Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Y